La Escritura nos habla de que Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino para la salvación. Y cuando yo veo que el Salvador es real, tenemos que empezar a estudiar la palabra de Dios y ver que ese Salvador real está desde el libro de Génesis a través de toda la Escritura, apuntando hacia esa cruz de vergüenza y de dolor, pero una cruz que nos iba a dar el poder para la salvación. Desde Génesis capítulo 3, versículo 15, ese Salvador real empieza a ser prometido como la simiente de la mujer que iba a derrotar la simiente de Satanás. El Salvador es real por el pecado. Pero desde Génesis capítulo 3, cuando el Señor Dios busca a Adán y a Eva que intentaron solucionar su desnudez, su pecado con hojas cubriéndose, nos empieza a anticipar y nos da la idea de que tenía que haber sangre derramada a un animal inocente y los cubrió con pieles de animales. Pero ese Salvador real lo vemos en toda la Escritura. Lo vemos a través de todos los tipos, con Noé, el arca. Lo vemos con Abraham y los sacrificios. Lo vemos en Génesis capítulo 22, cuando Dios le pide que sacrifique a Isaac. Lo vemos en la Pascua, cuando el cordero tenía que ser inmolado por todo el pueblo. Era un cordero, era un animal de un año, sin defecto, derramar su sangre, molido, la sangre en el dintel, pasaba al ángel de la muerte. Dice la Escritura que donde había la sangre en el dintel por fe, allí se salvaba el primogénito. El pueblo de Israel ya lo entendía, de que lo sacaba de la esclavitud, pero que había un sacrificio. El día de la expiación, Levítico capítulo 16, ya empieza a mostrarnos el animalito sin defecto, un animal sin mancha, sangre derramada en lugar de, en sustitución, en lugar de aquel pecador. El sumo sacerdote, el sacerdote colocaba la sangre en el lugar santísimo, las manos sobre su cabeza, para indicar que era para cubrir el pecado del pueblo. Isaías capítulo 53, más o menos 750 años antes de Cristo, nos muestra ese capítulo donde nos muestra al Mesías sufriente, el siervo de Jehová que tenía que ser molido por nuestros pecados, que iba a llevar nuestras transgresiones. Los salmos nos muestran de que sus huesos no los iban a quebrar, de que iba a callar de amor, de que no iba a quedar en la tumba. Zacarías. Todo ese anticipo de un Salvador real que tenía que venir sin defecto y sin pecado. Ya vamos a hablar más de eso. ¿Dónde iban a ser? Profecía cumplida, llega la cruz. Llega la cruz. Todo mensaje tiene que ser cristocéntrico. Tenemos que mostrar a Cristo y escondernos detrás de la cruz, como Juan el Bautista cuando estaba con los 2 discípulos. Y Juan el Bautista pasa a Cristo y le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Saquen la mirada de mí, que soy un hombre común y corriente, y miren al único que lo merece. Es el Cordero de Dios. El Salvador es real. Gracias a Dios por su misericordia y por su gracia. Pero el cielo también es real. Me acompañan, por favor, a Apocalipsis capítulo 21 y 22. Vamos a ver algunas cosas. El cielo es real. En Juan capítulo 14, los discípulos de pronto un poco turbados, miedosos. Y ese capítulo hermoso que les habla: no se turbe vuestro corazón. Cree en Dios, también cree en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es necesario que yo me vaya y prepararé lugar para vosotros. Esa promesa eterna que nos habla de que iba a venir el Espíritu Santo
y de que teníamos que ser testigos. Pero el cielo es real. Apocalipsis capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. El mar ya no existía más, y vi a Juan, vi la santa ciudad. Y el versículo 3 empieza a hablarnos de todo lo que va a ser el cielo. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima. Ya no habrá muerte, no habrá más llanto, no habrá clamor ni dolor, porque las viejas cosas pasaron. Recuerden cuando hablamos del juicio del gran trono blanco, acá ya no habrá muerte, porque la muerte fue lo último que se juzgó y fue lanzada al lago de fuego. Ahí se cumple ese versículo de Romanos: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Hambre, desnudez, ni la misma muerte. Porque la muerte un día también va a ser juzgada. Y la Escritura nos habla que no habrá más muerte. Versículo 5. El que estaba sentado en el trono de Dios empieza a hablar: yo soy el alfa, la omega, y empieza a describir esa ciudad. Versículo 18. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Versículo 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. No tiene necesidad de sol ni de luna que brillen, porque la gloria de Dios la ilumina. ¿Y qué dice? Y el Cordero es su lumbrera. El cielo es real. Por eso son buenas nuevas. Tenemos que compartir este glorioso mensaje del Evangelio. Pero vemos el último punto que dice de esta parte: el mandato de Dios es real, cosas reales. El mandato de Dios es real. Acompáñenme a Hechos capítulo 1, versículo 8, por favor. Es un versículo que hemos escuchado tantas veces. Hechos 1, 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Aquellos discípulos, momentos antes de la partida del Señor, les habla de que no iban a tener excusa, porque iban a tener el poder de amor y de dominio propio. Un espíritu de poder, de amor y de dominio propio para predicar ese glorioso mensaje. Segunda de Corintios 5:20 dice que somos embajadores, los heraldos de un rey. Y el heraldo salía a gritar lo que el rey le había mandado. Marcos capítulo 16, 15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo, dice, id por todo el mundo y predica el Evangelio. Id y por todo el mundo y predica el Evangelio. Id. Esa palabra id es yendo. Yendo. A medida que vas por el mundo, tienes que compartir ese mensaje. A medida que vas por el barrio, por tu trabajo, por el estudio, por la familia, yendo, predica el Evangelio. Es un tiempo en el que hemos querido compartir esto porque el mundo, como le dijo Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 4, te encarezco delante de Dios que prediques, que instes a tiempo, fuera de tiempo, porque vendrán tiempos cuando
La gente va a querer escuchar lo que ellos quieren. Un tiempo donde se habla de la prosperidad, de tantas cosas. También lo vivió Cristo. Lo seguían muchas veces por la comida. Lo seguían por sanidades. Lo seguían porque esta gente quería prosperidad también. Hoy es igual. Es un mundo que quiere las cosas fáciles. Pero para terminar esta parte, hay un versículo en Segunda de Crónicas capítulo 36, después lo busca. Segunda de Crónicas capítulo 36, antes de que viniera Nabucodonosor, la Escritura nos habla de que Sedequías, como rey, hacía lo malo ante los ojos de Jehová. Él y sus líderes llevaron al pueblo al pecado, pero lo subrayé en mi Biblia, hasta que ya no hubo remedio. Y vino la ira de Dios y fue cautivo a Babilonia. Va a haber un día en que ya no va a haber más remedio. Ya no va a haber más remedio, porque el hombre piensa que hace lo que quiere. Cada vez el pecado sobreabunda con cosas de que no valen ni la pena hablar. Y piensan que esto va a seguir así, que pueden vivir como quieren. Pero un día no va a haber más remedio. Y nosotros estaremos en el cielo. Pero la ira santa de un Dios justo vendrá sobre la tierra. Después de la cautividad, Dios levantó hombres como Zorobabel, Esdras, el tiempo de Esther. Pero en la Escritura utilizó a Nehemías. Y en Nehemías capítulo 1, cuando dice que preguntó por sus hermanos, por los que estaban en la cautividad, ya llevaban muchos años, habían vuelto a Jerusalén, y pregunta cómo están reconstruyendo todo. Y los hermanos le dicen, Jerusalén está en gran mal y afrenta, 2 palabras duras, sus muros derribados y sus puertas quemadas a fuego. Y dice que cuando oyó estas palabras, se sentó, lloró, hizo duelo y oró delante del Dios de los cielos. Y ahí empieza ese capítulo, cómo Dios iba a obrar en el corazón de Nehemías, que estaba en la comodidad, era copero del rey, vivía tranquilo, y lo iba a utilizar de una manera increíble. Pero al escuchar esto, están en gran mal y afrenta, los muros derribados y las puertas quemadas a fuego. Dice que se sentó, lloró, hizo duelo y oró. Y después dije que desea éxito a tu siervo, o sea que tomó él la responsabilidad también de volver. En un momento en que Dios le habló. Amados hermanos, este mundo está en gran mal y afrenta. Cuando escucho los jóvenes, cuando escucho las familias, el dolor en el corazón, escuchar de ataques de pánico a la edad de 6, 7 años, nunca pasó por mi cabeza. Las adicciones, como el diablo está atacando en lo moral, con el teléfono, con las computadoras, de una manera como nunca antes. Cómo crece el suicidio entre los jóvenes, familias con depresión y con muchas situaciones difíciles, están en gran mal y afrenta. Tenemos que tener compasión. Es una palabra que en el Antiguo Testamento da la idea de que las entrañas mismas de Dios se duelen al ver la condición de su pueblo, en Oseas 11. Pero en el Nuevo Testamento la compasión de Cristo al ver las ovejas sin pastor,
al ver la multitud con hambre. Tenemos que llorar al ver este pueblo que necesita de Cristo. Pero tenemos que, como Nehemías, entender que el único que puede hacer un milagro es Dios. Por eso vivía en comunión con Dios. Dice, oré delante del Dios de los cielos, el único que puede hacer un milagro es Él. Y utilizarnos a nosotros, personas comunes y corrientes. Nuestra comunión, nuestra devoción, nuestra oración, no como religión, sino como una prioridad, llevar el corazón ante Dios, buscarle a través de su palabra, nuestro tiempo devocional de estudio de la palabra, para conocerle más, para tener más confianza cada día ante un Dios que te quiere utilizar. Pero espero que también, como Nehemías, sea el día que digas, acá estoy, Señor, una vida común y corriente, pero que Él quiere tomar un compromiso para llevar ese glorioso mensaje del Evangelio. Vamos a continuar, después de que vimos las cosas reales, vamos a continuar pensando en las formas de presentar el Evangelio. Formas de presentar el Evangelio, y cuando yo veo estas formas, el apunte en la página número 4. Dice, formas de presentar el mensaje del Evangelio. Lo primero dice, mantener la sencillez. Mantener la sencillez. Para lograr la simplicidad en la presentación, se requiere de concentración, esfuerzo y práctica. Ahora, tenemos que ser claros y específicos. Palabras sencillas. Ellos no entienden todavía la doctrina bíblica. No podemos llegar con palabras como justificación, redención, regeneración. Tenemos que utilizar un lenguaje sencillo. Ahora, para utilizar ese mensaje sencillo también tenemos que ser claros, pero con franqueza. Nunca olviden, debemos de hablar de su condición de incrédulos perdidos. Tenemos que hablar de infierno, de la santidad de Dios, de su imposibilidad humana, de llegar con las obras y de el mensaje claro de que el único camino es la cruz. Debemos mantener el tema central. El tema central. Debemos recordar que ese mensaje tiene que ser claro. Tener ese tema central. Como les decía, el tema central, la obra de Cristo, su condición de perdido, y no desviarnos de allí. ¿Por qué? Porque a veces nos podemos desviar para hablar de doctrina que ellos no entienden, o para hablar de otras cosas que nos pueden alejar de la prioridad de presentar ese mensaje. Y nos desviamos. Ahora, cuando veo que tenemos que mantener la sencillez y mantener el tema central del Evangelio, tenemos que ver la condición de por qué hacemos esto, por la condición del ser humano. La condición del ser humano es cómo fuimos creados. En el libro de Génesis se presenta, capítulo 2 y 3, cuando Dios termina todo y hace al hombre, dice que fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Ahora, ¿cómo imagen y semejanza? Por supuesto, intelecto, emociones y voluntad. Dios nos creó con intelecto, emociones y voluntad diferente a cualquier animal que había creado. Y al crearnos con intelecto, emociones y voluntad, ¿cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos o decidimos? En el jardín del Edén fue perfecto al inicio. Cuando Dios le hablaba a Adán y Eva, ellos en el intelecto entendían
lo que Dios quería. Lo entendían perfectamente, entendían lo que Dios les quería decir. Con su corazón amaban a Dios, amaban la palabra de Dios que les decía, pero también con la voluntad lo obedecían a Dios, lo obedecían a Dios. Ahora, era algo único, era algo increíble. Mente entendía, corazón amaban y con la voluntad obedecía. Pero lamentablemente, Génesis 3 también nos muestra la caída del hombre. Entra el pecado. Y lo primero que hace el pecado es que la relación queda rota. Esa relación de comunión perfecta no vuelve a ser igual. Por eso es importante hablarles con sencillez pero con franqueza. Buscamos hablarle al pecador de todo esto. Pero la condición del ser humano después de la caída la podemos ver primero el intelecto. Acompáñenme, por favor, a Efesios capítulo 4, versículo 18. El intelecto. Efesios 4, 18.